decisiones ya se hizo el proceso de formulación, sino por el contrario. Digamos, la idea de este espacio es sobre todo que entendamos que estamos construyendo el proceso estamos en el proceso de la construcción del plan de ordenamiento territorial. Como les decía hace un momento, estamos en la parte, digamos, de diagnóstico, de identificar qué tenemos en el territorio, para que todos incluso validemos el asunto. A veces pasa, de pronto quienes estén más cercanos a los temas de participación en este tipo de instrumentos, que ya está el instrumento hecho, que ya está el plan de ordenamiento, y lo que se hace con la ciudadanía es presentarles lo ya construido. Nosotros estamos en un momento en el que queremos que lo que se vaya construyendo de la mano y en un diálogo permanente con la ciudadanía. Camila pregunta, ¿esto es un poco más conceptual o es ya sobre las definiciones? Es inicialmente sobre lo conceptual, pero es algo de lo conceptual bajado al caso de Mosquera, porque obviamente, pues para poder entender muchos de estos conceptos nos toca remitirnos al caso de Mosquera. Entonces la invitación es que esto es un proceso de largo aliento, es un proceso que va a durar casi todo este año. Digamos, la idea es que estos primeros meses o este primer semestre de este año estamos en el proceso de diseño, de diagnóstico, y con ello, digamos, de la definición de los primeros elementos generales de lo que va a tener el plan de ordenamiento, y que todos los que quieran participar puedan entender desde el comienzo cuál es el proceso. Entonces, no sé si la respuesta sea satisfactoria, pero es que conozcamos primero y conocemos en relación al proceso. Camilo. Bueno, gracias por tu aclaración. Y la otra pregunta que tenía es, digamos, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, frente a fechas de determinación de formulación para iniciar fase de socialización, más o menos, ¿qué tiempos crees que pueda darse La ese idea, espacio? digamos, cumpliendo, claro, hay varias fechas que pueden modificarse. Incluso en algún momento de la formulación vamos a hablar particularmente de eso, pero la idea es que en este primer semestre se haya construido buena parte del documento. Entre julio y agosto se esté generando el documento definitivo que va a ser concertado con la Corporación Autónoma Regional, la corporación, digamos, ambiental responsable del proceso. Esperamos que los tiempos de la concertación, digamos, cuando hablamos de concertación, es un proceso que legalmente hay que surtir, y es la primera entidad, junto con el Consejo Territorial de Planeación y los espacios de participación, la primera entidad un poco que avala la propuesta del plan de ordenamiento es la entidad responsable de los temas ambientales, en este caso la CAR. Y esa concertación puede estar tomando entre agosto y septiembre, y digamos, con los ajustes que haya que hacer, esperamos que entre octubre, noviembre, insisto, ahí de pronto las fechas no pueden ser fijas porque dependen también del análisis técnico y de lo que haya que concertar, se puede estar pensando en la entrega al Consejo Municipal, que es la entidad, un poco la corporación es la encargada de aprobar. Ayer hablábamos justamente en el ejercicio de participación que pues legalmente la apuesta que existe es que ese ejercicio del plan de ordenamiento se vuelva un acuerdo municipal. En caso de que el Consejo no tuviese, digamos, un veredicto final, se puede volver por decreto, pero la idea es que sea un acuerdo. Históricamente los instrumentos de ordenamiento territorial del municipio se han generado por acuerdo, pero incluso lo que nosotros queremos hacer es que antes de llegar a ese acuerdo legal con el consejo municipal, es que haya un acuerdo, si se quiere, con la ciudadanía de los contenidos. Entonces, para responderte, digamos, de manera sintética, Camila, es un proceso que va a llevar casi que todo el año, pero esperamos, digamos, confiando en que en los procesos de concertación y, digamos, los acuerdos que se logren definitivos en términos del documento, estemos hacia agosto, máximo septiembre, teniendo el documento definitivo. Por eso la invitación es desde ya, incluso con algunos grupos y algunos espacios nos hemos encontrado pues como indagando algunos temas desde el año pasado, pero desde ya que empezamos formalmente el proceso de participación o ejecutar la estrategia de participación, la idea es que estemos a lo largo de todo el proceso para que no entreguemos el documento una vez hecho, sino que todos estemos ahí participando. Mantienes la mano levantada, no sé si hay otra pregunta o... Gracias.
Y por favor, bienvenidas sean las interrupciones, no duden en levantar la mano si algo pues, no está claro, si quieren profundidad en algunas cosas, si quieren corchar al expositor, bienvenidas sean esas preguntas. Y cualquier aclaración, duda, sugerencia o discusión, pues bienvenida sea a lo largo de esta trayectoria. La idea es que más o menos a las 7 máximo estemos terminando. Les voy a contar de algunas cosas y ahora sí ya entramos en materia. Este primer módulo va a hablar particularmente de, creemos, el tema, si no el más importante, sí uno de los más importantes, que creo que estamos convencidos quienes estamos en el proceso de formulación de que el tema o la preocupación por los temas ambientales debe de estar en el primer orden a la hora de pensarse el territorio, ¿cierto? Creo que todos y todas sabemos que nos encontramos en una situación apremiante a nivel planetario, la necesidad de pensarnos desarrollos sostenibles, de pensar, digamos, que la crisis climática que hemos venido afrontando desde ya hace un tiempo, hay que afrontarla y combatirla, ¿cierto? Y contrarrestarla. Y una de las formas, no es la única, por supuesto, pero una de las formas tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces, arrancamos el módulo 1 hablando justamente de aquellos elementos y aquellos conceptos por medio de los cuales las preocupaciones ambientales y las preocupaciones frente a los ecosistemas pueden incorporarse dentro de un plan de ordenamiento territorial. Aunque lo primero que vamos a hablar es del marco general sobre el cual se desarrolla un plan de ordenamiento y que por supuesto tiene una relación directa con el problema ambiental. Entonces, por supuesto van a haber muchos otros temas, alguien estará preocupado, por ejemplo, por temas de movilidad o el tema de cómo se organizan los usos del suelo o cómo, por ejemplo, se dan las licencias urbanísticas. Por supuesto, esos temas los vamos a abordar, los vamos a trabajar en módulos posteriores, pero arrancamos y no es al azar que arranquemos con los temas ambientales justamente porque posiblemente es el gran reto que tiene el ordenamiento territorial y es cómo nos pensamos los territorios bajo esta coyuntura. Entonces vamos a hablar de estas 4 cosas, el modelo de ocupación que como les digo es llamémoslo la cobertura, la idea, la base general sobre la que se piensa el tema del ordenamiento, los procesos de protección ambiental y de los ecosistemas, es decir, cómo el tema ambiental se incorpora al plan de ordenamiento. Vamos a hablar de algunas reflexiones sobre el recurso hídrico, ya hablaremos de ello, y algunos elementos sobre la gestión del riesgo. Desde ya, por supuesto, es importante aclarar que en una sesión de 1 hora y media no vamos a poder abordar con todos los temas con profundidad, pero sí la idea es dejar algunos elementos muy claros que bien podemos profundizar en otros escenarios, en otros momentos, si así ustedes lo solicitan y lo requieren, pero por lo menos dejar estos elementos claros a la hora de pensarnos el plan de ordenamiento. Entonces vamos a arrancar con el modelo de ocupación, y ustedes me disculparán, pero en ánimo de que la cosa no sea de una sola voz, quisiera de pronto oírles a qué les suena eso del modelo de ocupación. ¿Qué será eso del modelo de ocupación y eso qué tendrá que ver con el plan de ordenamiento territorial? No sé si alguien se anime a hablar, a abrir el micrófono. Y ojalá la cámara para que nos conozcamos. ¿A alguien le suena? No importa que nos equivoquemos, justamente la idea aquí es que aclaremos los conceptos. ¿Nadie se anima? Yo. Buenas tardes para todos. No sé, se me ocurre a mí que puede estar relacionado con la distribución de pues, del territorio y la cantidad de viviendas que pueden llegar a aprobar o los terrenos que van a destinar para las viviendas, para la industria, para el área comercial, no sé. Sí, tiene que ver mucho con eso, efectivamente, Carlos, muchas gracias. Gracias por prender la cámara, nos vamos conociendo, así sea por medio de una pantalla. Sí, en efecto, digamos que si uno lo mira, son unas definiciones que tiene. Bueno, Liliana. Sí, igualmente eso se revisa también las licencias urbanísticas y licencias ambientales, ¿cierto? Sí, aunque el modelo de ocupación tiene una mirada un poquito más general, digamos, es una mirada muy general de cómo se distribuyen algunas de las actividades en el territorio. Recordemos que cuando hablamos de plan de ordenamiento territorial, uno podría decirlo en otras palabras que tiene que ver cómo organizamos las actividades que se hacen en el suelo,
del municipio, en este caso el municipio, pensémoslo de la región o el territorio, ¿cierto? Y que tiene que ver entonces la definición es como qué territorios se ocupan, qué actividades se pueden hacer, en dónde se deben hacer esas actividades, ¿cierto? Entonces, siguiendo lo que ustedes han venido diciendo, uno podría decir, tiene que ver con en dónde ponemos las viviendas, en dónde ponemos la industria, pero de una manera muy general. Es la mirada más amplia, si se quiere, de la concepción territorial. Entonces, quizás lo primero que habría que entender, y yo quiero un poco hablar sobre eso, es que un plan de ordenamiento territorial, sobre todo para un municipio como Mosquera. Liliana, tienes la mano levantada, no sé si se te quedó levantada o vas a decir otra cosa. Bueno, entonces, un plan de ordenamiento territorial, como en el municipio de Mosquera, pues tiene que entender que se desarrolla en el marco de unas dinámicas territoriales de larga data, es decir, nosotros no estamos, digamos, poniendo un escenario nuevo, una situación como si estuviéramos en un tablero en blanco y que vamos a hacer cosas nuevas, sino que tenemos que entender, lo primero que hay que entender es que han habido unas tendencias en las formas en que se ha venido ocupando, usando y desarrollando el territorio. Entonces, quizás la primera tendencia más importante, no sé si ustedes alcancen a ver bien el mapita que está aquí en la presentación, voy a utilizar aquí el puntero. Lo que nos está mostrando, lo primero que hay que entender es que para poder organizar el territorio de Mosquera, pues hay que pensarlo en clave de lo regional, ¿cierto? Este mapita que tenemos acá, si de pronto no todos estamos ubicados, lo que nos está mostrando es eso que se ha denominado como la sabana de Bogotá o la sabana del río de Bogotá, que comprende a Bogotá y una serie de municipios, cerca de 17 municipios que hay alrededor del distrito capital, y es importante entender eso porque buena parte de las dinámicas que tenemos en nuestro territorio, de entender lo que pasa en nuestro territorio, se explican casi que solamente si lo miramos desde una escala amplia, ¿cierto? Entonces, no sé si todos estemos ubicados, pero esta mancha gris, si la estamos viendo, esta mancha gris que tenemos aquí y que también tiene como unas salidas por acá, por acá, por acá, es el área urbana, es decir, la ciudad que hay en la sabana, es decir, una gran área urbana que es Bogotá, ¿cierto? Que concentra cerca de 7 millones largos, 7.300.000 habitantes, pero además una serie de municipios, fíjense que tienen unas áreas urbanas en relación directa con ese municipio. Nosotros estamos en este corredor, Mosquera, Funza, Madrid, que es uno de los corredores urbanos, también un corredor que tiene que ver con la conurbación que se viene haciendo en el norte entre Chía, Cajicá, yendo hacia Zipaquirá, ¿cierto? Y la conurbación sur que también es muy fuerte, que es lo que está sucediendo con Soacha. Además de otros procesos de poblamiento que aquí no se ven muy bien, que tienen que ver con La Calera, con Sopó, con Huasca incluso, aunque no esté en el mapa. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque posiblemente lo primero que hay que preguntarse es, oiga, ¿qué ha venido pasando con el territorio en los últimos 50, 30, 20 o 10 años? ¿Y cómo nos explicamos eso? Entonces, para poner el debate y con el ánimo de que participemos, yo voy a lanzar una hipótesis que no sé si todos compartamos, ¿cierto? Pero que puede explicarnos cosas que están sucediendo. Parte de lo que ha pasado en Mosquera, ¿cierto? Y de la instalación de una serie de actividades que se están venido dando en Mosquera, tiene que ver con las dinámicas que se han venido generando en Bogotá. Una de ellas tiene que ver con que en Bogotá el área que se había destinado para que la ciudad creciera se fue agotando y casi que ahorita diríamos casi que ya no hay espacio nuevo para urbanizar en Bogotá y viene agotándose desde los 90 y con mucha más fuerza en los últimos 15 o 20 años. Ese agotamiento del suelo, esa dificultad que tiene Bogotá para generar viviendas, para generar industria, para generar actividades para construir, ha hecho que sea atractivo que las personas, las actividades industriales, las actividades económicas y comerciales se muevan hacia afuera del municipio, ¿cierto? Hacia afuera del distrito, perdón, hacia municipios como Chía, como Cajicá, como Cota, como Funza, obviamente como Mosquera, Madrid y Soacha. Entonces, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que para entender el modelo de ocupación, para entender hacia dónde se está proyectando el municipio, pues hay que entender que hay unas dinámicas que superan el municipio mismo y que tiene que ver con las dinámicas territoriales, las dinámicas regionales. Y eso
tiene además unas hipótesis complicadas. Ayer hablábamos de un tema que puede ser polémico plantearlo de esta manera. Pregunta, y como para que hablamos el micrófono. Históricamente, ¿Bogotá ha tenido una buena o una mala movilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y quién me ayuda como a hablar un poquito de eso? Y ya ahorita les cuento por qué el tema de movilidad es tan importante a la hora de entender el modelo de ocupación. ¿Quién me ayuda, si sea en el chat o abre el micrófono y dice, bueno, no, Bogotá antes tenía una buena movilidad, pero ahora es pésima, o al revés, antes tenía una muy pésima movilidad, ahora es mejor, o siempre ha sido buena, o siempre ha sido mala? ¿Quién me ayuda? ¿Aló? ¿Nadie de los presentes? Bueno, yo creo que antes tenía una buena movilidad, ahorita no. Ahorita se colapsan todas las vías, o sea, ahorita es un caos total. Que pienso que ya hay muchos más carros, muchos más vehículos, hay como que, y hay mucha más gente, o sea, estamos más, nos llenamos de más, y sí, la movilidad es tenaz. Antes sí se podía andar tranquilo, uno cogía su busetica, llegaba rápido a su trabajo o a su universidad. Ahorita no, ahorita toca con 2 horas y media de anticipación para una cita médica o a veces 3. Entonces la movilidad ahorita está tenaz. Vale, entonces Liliana lo primero que plantea es que de pronto se ha venido afectando, perjudicando la movilidad de Bogotá y de los municipios alrededor. Ya hablaremos un poquito de eso. Fabio y luego Germán. Históricamente la ciudad se ha desarrollado de norte a sur, se ha extendido tremendamente hacia el norte y hacia el sur, pero hay digamos, una limitación, o ha habido históricamente una limitación para la movilidad de oriente a occidente y viceversa. Entonces, Bogotá prácticamente en este momento hacia el occidente tiene 2 vías, la calle 13 y la calle 80, y pare de contar. Entonces, todo Sabana Occidente está en función de esas 2 vías, y a su vez, esas vías están colapsadas por la cantidad de vehículos que abastecen a Bogotá de todos los alimentos y de todos los bienes que requiere la ciudad. Y esas precisamente ingresan en gran medida por la 13 o por la 80. Entonces, eso ha establecido que se extienda demasiado, con unos costos altísimos para los servicios, para todo, hacia el sur y hacia el norte, y hasta ahora se está desarrollando más hacia el occidente porque no tiene más posibilidades de hacerlo, y entonces lo que se ha copado grandes extensiones de tierra de la sabana por ese aspecto. Pero sin embargo, ese desarrollo de los municipios circunvecinos lo que hace es acabar de colapsar esa movilidad de oriente a occidente. Listo, entonces fíjate, por un lado Liliana dice, se ha venido empeorando. Fabio dice, además hemos venido expandiéndonos de manera muy grande, primero en lo norte-sur y después hacia el occidente. Germán, y Germán les presento, también hace parte del equipo de las Naciones Unidas que estamos en el proceso de formulación. Germán. Germán. Discúlpame, Jorge, es que, bueno, tengo un poquito de problema con conexión, pero me presento, soy Germán Melo, soy arquitecto y trabajo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al igual que Jorge. Y bueno, pues no quiero interferir mucho la reunión para presentarme, pero pues quiero dar también, como recoger un poquito de las opiniones que acaban de dar. Pues evidentemente hay unos temas muy importantes que mencionó Jorge, como el tema de que Bogotá cada vez tiene menos suelo para la expansión de la ciudad y de suplir las necesidades de vivienda. Creo que Liliana mencionaba el tema de que efectivamente debido a esto pues se ha visto mucho más congestionadas las salidas de Bogotá. En efecto, esto debido a que parte de la población que trabaja normalmente en Bogotá se ha desplazado a los municipios vecinos, y entre más personas pues vivan en estos municipios vecinos y que tengan una interacción continua con Bogotá,
pues se genera mucho más tráfico, tráfico permanente, sobre todo en unas horas pico, y esto nos ayuda a generar un poco de esas tensiones. Hay otro tema muy importante también que se mencionó, del tema del abastecimiento. Pues en efecto, estas vías no solamente se utilizan pues para el tránsito normal de las personas que trabajan en Bogotá, sino son todas las rutas de abastecimiento que tenemos para el distrito. Entonces, es una muy buena observación de ver que cada vez se nota mayor congestión sobre estas vías de acceso. Gracias, Jorge. Entonces, fíjense, ahí ya empiezan a aparecer una serie de ideas que son muy importantes, que ver con, listo, ¿por qué hay una movilidad que notamos o percibimos muy complicada, cierto? Y por qué además, pues empiezan a haber unas relaciones mucho más fuertes que tienen que ver con, Fabio ya lo venía diciendo, Germán, digamos, lo ratifica, con cómo Bogotá, digamos, ha consolidado un área, pero que empieza a tener unas dinámicas cada vez más fuertes, lo que llamamos, y pongamos de una vez la anotación, de carácter metropolitano. Es decir, que superan la frontera de la ciudad, de la gran ciudad, y que tiene que ver mucho con digamos, las relaciones con los demás municipios. Emir dice, la movilidad en Bogotá es pésima por falta de vías adecuadas para contener el peso vehicular de la expansión. Listo. Sin entrar en el detalle de la movilidad, porque hoy no vamos a hablar particularmente de eso. Cuando hablemos de movilidad, vamos a tener una sesión específica para hablar de las relaciones de movilidad. Yo pongo este ejemplo para mirar por qué, digamos, uno podría entender que uno de los factores que tiene que ver con este modelo de ocupación, es decir, con la forma en que se han localizado, distribuido y ocupado los suelos, está directamente relacionado con la movilidad. Posiblemente la mayoría de nosotros acordamos, Liliana dice que es más o menos reciente, pero que en términos generales la movilidad de Bogotá siempre ha sido muy complicada. Bogotá, como entendiéndola como el distrito, pero también su relación hacia afuera. Tan complicada es, y esto es una hipótesis que quiero poner, que no es mía exclusivamente, sino que varios estudios lo muestran, que las personas, y quisiera, digamos, que eso quedara como una idea de pronto que para discutir, no sé si hoy o en otro momento, pero que es muy importante tener en cuenta. Muchas de las personas que vivieron en Bogotá preferían concentrarse, densificarse, ahorita miramos qué es eso de la densidad, pero que tiene que ver la cantidad de personas que hay en un espacio, dentro o lo más cerca que pudieran del centro, a generar viviendas a las afueras de Bogotá, ¿cierto? Es decir, voy a decir lo siguiente que puede ser muy polémico, pero que me parece importante ponerlo como modo de discusión. Para muchas personas, para millones de personas o de hogares en Bogotá, era preferible, ¿cierto?, dadas las dificultades de la movilidad, ubicarse lo más cerca que se pudiera, así fuera, digamos, al occidente de Bogotá, eso que decía Fabio, en las partes más occidentales, en localidades como Kennedy, como Suba, ¿cierto?, como Bosa, en lugares que de pronto no eran los que tenían muchas dificultades para instalarse, porque había poco espacio público, porque había mucha gente, pero era preferible eso, porque de alguna manera había una cercanía con la fuente de empleo, con donde estaban los servicios, como las universidades, donde están los servicios, como buena parte de las actividades financieras y económicas de Bogotá que se encuentran en el oriente de la ciudad. Eso hizo que, por ejemplo, y ojo con este dato, la ciudad más densa del mundo queda en el sudeste asiático, al otro lado del mundo, Manila, y tiene una más o menos, digamos, para redondear los datos, tiene más o menos una densidad de habitantes, más o menos de 300 habitantes por hectárea. Mientras que en algunas UPZ de Bogotá del occidente, la densidad logra ser de incluso 600 personas por hectárea. Por ejemplo, lo que pasa en Patio Bonito, o lo que pasa en Tibaúyes, o en Rincón de Suba. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que Bogotá, aunque pensemos que es muy grande en espacio, si uno compara la cantidad de personas que hay en Bogotá en relación al espacio que ocupa, realmente Bogotá es en espacio relativamente pequeño. Muchas otras ciudades con la misma población que tiene Bogotá ya es mucho más grande en espacio, es decir, ha ocupado muchos más espacios. Entonces, una pregunta muy importante a tener en cuenta es ¿por qué Bogotá no ha ocupado, digamos, la buena parte de la sabana? Y parte de eso tiene que ver con la movilidad, que no ha sido muy buena. Entonces, la gente prefiere vivir
¿cierto? Relativamente cerca del centro funcional de Bogotá, es decir, en Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y demás, pero así sea en unas condiciones en las que no hay mucho espacio para vivir, pero prefiero vivir en esos espacios a vivir en municipios, digamos, aledaños. ¿Por qué digo esto? Porque con esta idea hay un tema que puede ser muy importante tener en cuenta. Para bien o para mal, Bogotá no se ha expandido o históricamente no se expandió tanto, ¿cierto? La expansión de Bogotá, ocupar suelos de la sabana es algo relativamente reciente. Y eso, curiosamente, es una riqueza y una ventaja que tenemos, por ejemplo, en municipios como Mosquera. Sí, Bogotá tranquilamente hubiese podido haber desarrollado y posiblemente Fabio explica por qué. Porque como la única salida son la 13 o la 80, pues realmente el costo de moverse desde Mosquera, desde Madrid, desde Funza, desde Cota hasta Bogotá es muy alto, ¿cierto? Y la gente prefiere entonces ubicarse en otros lugares. En ese sentido, fíjense que nosotros tenemos un modelo de ocupación, no sé si ustedes lo vean, ahorita lo vemos en otros mapas, en el que hay una gran ciudad y unos corredores. Sí, tenemos una población, llamémosla, unas áreas urbanas que están como en los corredores hacia el occidente, en donde vivimos nosotros, hacia el norte, ¿cierto? Algo hacia el sur, pero sobre todo hacia el norte y hacia el occidente, y en el sur hacia Soacha, pero en general no hemos ocupado la sabana. Afortunadamente, buena parte de la sabana, que son suelos muy ricos, ¿cierto? En términos de la agricultura y sus potencialidades, no han sido ocupados de manera, no hay una expansión urbana. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque por supuesto es muy importante y es clave que nosotros tengamos una mejor movilidad. Pero, por ejemplo, y ahí es donde está la complejidad y la dificultad del ordenamiento territorial, es que es posible que si mejoramos mucho la movilidad, pues mucha más gente se va a mover hacia Mosquera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Y esa es una primera pregunta del plan de ordenamiento para mejorar la movilidad, pero seguir conservando la riqueza rural y ambiental que tiene la sabana. Hay que mejorar la movilidad, eso tiene que ver con la calidad de vida, con la productividad, con la competitividad, con la salud de la gente, la salud física y la salud mental, pero al mismo tiempo que es mejorar la movilidad no se convierta en el generador de un nuevo problema, por ejemplo, de que lleguen muchísimas, o que se ocupe la sabana y se pierda la riqueza ambiental y natural. Entonces, fíjense que el tema del ordenamiento no es tan sencillo, es decir, estamos generando una serie de acuerdos, y en ese sentido, de alguna manera hay que pensarse en algunos temas que son muy importantes. Uno, ¿cuánto suelo hemos ocupado? Que era lo que estamos hablando. ¿Qué tanto el ordenamiento del territorio puede facilitar o no el tema de, digamos, de tener un ordenamiento o un territorio como el que deseamos? Hay un tema que es muy clave, que es la aptitud del suelo. ¿Alguien me puede ayudar con este concepto? ¿Qué será eso de la aptitud del suelo? Es muy, muy clave a la hora de plantearse el ordenamiento territorial. ¿A quién le suena qué será eso de la aptitud del suelo? Fabio. La aptitud del suelo está relacionado con la calidad y su composición, o sea, tanto físico-química como en la parte de los horizontes del suelo, o sea, la riqueza del suelo para usos productivos. Por ejemplo, entonces, esa aptitud, pues, es excelente en la sabana de Bogotá, pero a su vez se choca en eso con, si en un momento determinado, le voy a dar un ejemplo, la zona franca de Bogotá, que está en Fontibón, en el año 93 eran terrenos donde pastaban 100 vacas y magnífico suelo y todo. Hoy está la zona franca de Bogotá en esas 93 fanegadas y da empleo a 28.000 personas. Y con la mano de obra indirecta llega a 100.000 y produce en exportaciones e importaciones un valor significativo en dólares. Entonces, uno se pregunta, la aptitud tiene que estar relacionada con algo. No solamente la capacidad productiva, sino tiene que estar relacionado con la calidad de vida de la gente. O sea, de todas maneras, toda la actividad humana está dirigida al beneficio del ser humano, a su bienestar, porque si no, no tendría sentido. Entonces,
esa es la pregunta que también tendríamos que hacernos de qué es prioritario en un momento determinado. Entonces usted muy bien decía que Bogotá ya no tiene tierras para expandirse. Entonces, ¿para dónde se tiene que expandir? Hay un proyecto para expandirlo de la calle 200 hacia adelante, abajo de la Van der Hamen. Entonces, ¿cuánto valen los servicios allá? Yo preguntaba en días pasados cuánto valen los servicios, llevarlos hasta allá, y cuánto vale una vivienda allá. Pues unos valores enormes y un desperdicio de recursos espectacular. Y está ocupando terrenos también muy valiosos, productivos. Pero entonces, ¿qué es lo que pienso yo desde el punto de vista del tema de la ocupación, que tendría que ver con la densificación del desarrollo? Entonces, echamos para arriba en Bogotá a edificios o echamos para los lados ocupando algo de tierra en el área metropolitana. Entonces, esas son las preguntas, justamente. Yo pienso que tiene que haber una especie de equilibrio, ni una cosa desaforada en que se acaben todas las tierras productivas, ni tampoco una situación donde se llegue a un grado de hacinamiento que no tiene sentido, porque primero tenemos que pensar en la gente. Totalmente de acuerdo. Y perdón, y voy a tomar, digamos, la idea de Fabio, porque justamente esas son las preguntas claves que nos tenemos que hacer a la hora de organizar. Antes del detalle del ordenamiento territorial son los elementos más generales. Perdón, Luis, ya te doy la palabra si estás levantando la mano. Y tiene que ver con lo siguiente, y es, bien lo ha dicho Fabio, claro, hay condiciones físico-químicas del suelo que hace que sea mejor para producir o sembrar determinados productos. Por supuesto, no es lo mismo sembrar en una tierra que es fértil a una infértil. Yo ahí no me voy a, vale Luis, yo no me voy a meter ahí con el detalle, posiblemente diga que cosas que no son muy ciertas. Lo que sí sabemos es que la sabana de Bogotá, la sabana del río de Bogotá, toda esta parte donde se están, digamos, nos hemos instalado, son suelos muy ricos y con unas grandes vocaciones para la producción agropecuaria. Pero la aptitud, como bien lo dice Fabio, no solamente está relacionada con las condiciones físicas para la producción agropecuaria, sino también está relacionada con cosas, digamos, que técnicamente se denominan antrópicas, es decir, relacionadas con nuestro comportamiento como seres humanos. Estamos, ¿cierto?, muy cerca como municipio del aeropuerto más importante del país. Y no solamente el país, uno de los aeropuertos más importantes en términos de carga y en términos de actividades comerciales que tiene el continente. Entonces, el hecho de estar cerca también hace que esos suelos o esos espacios sean adecuados para instalar, bien lo dice Fabio, zonas francas o bodegas o una serie de actividades económicas. Estamos, ¿cierto?, en el marco de una ciudad que tiene casi el 30% del Producto Interno Bruto del país, ¿cierto? Y nuestros municipios aportan, bien lo decía Fabio, a ese Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay un primer dilema, o bueno, hay varios dilemas que ya planteó Fabio y que creo que era la idea de estas diapositivas, es qué tanto nos expandimos, qué tan bueno es expandirse o qué tanto nos concentramos, qué tanto aprovechamos las riquezas naturales que existen para la producción agropecuaria, pero qué tanto también hay que aprovechar los espacios en términos de las actividades económicas, culturales, sociales, etcétera. Entonces, eso es muy importante y eso tiene que ver con el modelo de ocupación. Por supuesto, el modelo de ocupación no se define a partir de ideas de lo que creamos y votemos que nos parece mejor, sino que tiene que ver con generar unos estudios técnicos muy juiciosos que nos digan qué tanto es la calidad del suelo para la construcción, qué tanto es para las relaciones económicas, qué tanto es para la actividad agropecuaria, etcétera, etcétera. Ya te doy la palabra, José Luis. Simplemente quiero decir, fíjense que hay un montón de variables, las que están aquí anotadas en la diapositiva, en la que, pues además, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hemos ocupado el suelo? Hacia dónde ordenamos, y es decir, qué ponemos y qué no ponemos en el suelo, qué aptitud del suelo existe, que es lo que hablábamos ahorita, cómo la infraestructura de transporte, como hablábamos hace un momento, determina buena parte de esa ocupación, es decir, buena parte de los municipios que han crecido en la sabana tienen que ver con donde estaban las líneas de transporte principales, pero también incluso actividades socioeconómicas, ¿cierto? Por ejemplo, en dónde nos ubicamos dependiendo de nuestra capacidad de ingresos, del tamaño de nuestras familias, etcétera. Son todas esas cosas las que vamos a hablar a lo largo de estos módulos
que tienen unos temas específicos. Por ejemplo, de aptitud del suelo rural vamos a hablar cuando hablemos del módulo de ruralidad, de los datos socioeconómicos, de qué tanto está creciendo la ciudad en términos poblacionales, lo vamos a hablar justamente en 8 días cuando hablemos del crecimiento urbano, pero es muy importante tener en cuenta que lo que queremos tiene que ver con estos datos. Ahora sí, José Luis, por favor. Sí, buenas tardes. Mire, es que yo creo que el tema del ordenamiento territorial ha incurrido en muchos errores por ese mismo tema, esa misma situación de como, no sé, no darle el adecuado manejo a los conceptos básicos del cual debe partir. O sea, es que la actitud del suelo está asociada siempre a su mejor aprovechamiento agrícola o pecuario. Otra cosa es cuando yo piense en cuál es la mejor rentabilidad, cuáles son las opciones para sacarle un provecho adicional desde el punto social desde el punto de vista social o económico. O sea, son dos cosas muy diferentes que no debemos mezclar. La actitud del suelo como tal está basada a partir de cuál es su mejor aprovechamiento agrícola o pecuario. Esa es la esencia de cuando uno habla de actitud del suelo. Cuando ya yo entro a mirar otros elementos, ya no estoy hablando de la actitud del suelo, ya estoy mirando es cómo logro un mejor aprovechamiento desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera. Son dos cosas muy diferentes. Es lo mismo que como lo que usted preguntaba respecto al tema de la movilidad en Bogotá. El problema de la ciudad, ¿cuál fue? O sea, Bogotá durante muchos años tuvo unos modelos viales acorde a unas perspectivas de desarrollo urbano que desafortunadamente se fueron volviendo desordenadas. ¿Por qué? Porque si uno mira, esto también ha estado asociado mucho al tema del valor del suelo. ¿Qué se hizo en muchos casos en Bogotá? Se empezaron a generar desarrollos en áreas aisladas de la zona céntrica de la ciudad para poder generarle mayor valor a esos suelos intermedios que quedan entre esos focos principales de desarrollo de la ciudad, que era su centro, y las zonas ya extremas, sur, occidente, etcétera, para poder garantizar que se lo fuera valorizando ese suelo intermedio. ¿Qué creo eso? Que pues básicamente esas áreas que estaban alejadas del centro, pues básicamente se les creó condiciones de habitabilidad, pero no de un adecuado aprovechamiento, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué se fue creando? Construyendo un modelo de tal manera que el valor del suelo era más barato en las zonas más marginales y las intermedias entre el centro y esas zonas desarrolladas, pues se iban volviendo mucho más valorizadas, y quienes tenían un fin de rentístico de la tierra, pues únicamente lo que hacían era aprovechar esa situación. Entonces, en los modelos de ocupación, el problema es que una cosa es cuando hablamos del modelo desde el punto de vista cero, y otra cosa es cuando el modelo lo tenemos que acondicionar a la realidad de lo que ya vivimos. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? O sea, el modelo de ocupación que yo pueda idealizar, si yo hiciera de cuenta que no tengo nada, ese sería un modelo, digamos, originario, pero si yo ya tengo unas condiciones que me están creando un condicionamiento y forzándome a que yo tenga en cuenta que ya hay zonas industriales, que ya hay zonas ocupadas con características urbanas y sean marginales, pues tengo que empezar a condicionar esos entornos y básicamente pierdo la esencia del ordenamiento del territorio. Por eso hoy en día la revisión de los planes de ordenamiento está volviendo tan compleja, porque ya no podemos hablar del modelo de lo que quisiéramos, sino cómo podemos rectificar parte de lo que hemos hecho mal y tenemos ahora que tratar de mejorar. Miremos el caso mismo de Mosquera. Mosquera prácticamente está volviendo un municipio netamente urbano en su gran esencia, porque por cualquier vía ya están dejando construir pequeños lotes para que viviendas. Zonas que eran netamente rurales, poco a poco las han ido densificando en un desorden que es caótico, la verdad sea dicha, porque entonces empieza uno a ver construcciones de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, 4 pisos, con un desorden absoluto, y es un problema no solo de Mosquera, sino de todos estos municipios de la Sabana. Madrid, miremos Madrid, qué es lo que ha pasado con Madrid, miremos qué ha pasado con Funza. No son desarrollos ordenados, son desarrollos en un desorden absoluto y que después simplemente tratan de rectificar, y en algunos momentos también con la eficiencia de muchas de las administraciones de los municipios que simplemente dejan las cosas o legislan para favorecer a unos terceros. De acuerdo, entonces siguiendo la aclaración que nos hace José Luis, que es muy importante, entonces, por supuesto la aptitud, como hablábamos, tiene que ver con las características bioquímicas, y posiblemente sí es importante rectificar y decir que justamente
Sin embargo, esa aptitud se ve en tensión con, digamos, las actividades, como bien decía Fabio ahorita, con una serie de actividades económicas que de pronto buscan bajo otros criterios, por ejemplo, y ahí paso de una vez a la siguiente diapositiva, por ejemplo, la rentabilidad u otra serie, digamos, de condiciones ponen en tensión el asunto. A propósito de lo que dice José Luis, quisiera presentar justamente, no sé si ustedes... bueno, seguramente nosotros hemos jugado en los periódicos y en las revistas como esos jueguitos que son identificar la diferencia entre una imagen y otra. Quisiera que intentáramos ver cuál es la diferencia, independientemente de los colores, entre lo que hay en este mapa de esta diapositiva y el que hay en esta otra. No sé cuál es la característica principal que vemos como diferencia. Vuelvo a hacer la imagen A versus la imagen B. Vuelvo, lo que hay actualmente. Y esto es, para que tengamos en cuenta, esta es una previsión de qué pasaría con el territorio si las tendencias de ocupación, esto es un estudio de lo que hizo la Universidad de los Andes hace un par de años, frente a las tendencias de ocupación, si mantenemos, digamos, las mismas lógicas que actualmente tenemos para más o menos cómo sería el territorio en 2050. De nuevo, no sé si identifiquemos la diferencia entre esta imagen y la siguiente. ¿Alguien? De nuevo, entre esta y esta. ¿No? ¿Alguien? ¿Estamos en otras cosas? Camila. Yo siempre que veo este tipo de predicciones, como dices tú, lo primero que pienso es en disponibilidad de servicios públicos, porque de hecho ya es una realidad de los corredores viales que estuviste mencionando. Y pues claramente el módulo justamente de hoy que tiene que ver con lo que tiene el aspecto de ecosistemas estratégicos, con gestión de riesgo, o sea, todo el tema ambiental, pues claramente es algo que tiende a desaparecer. Y ahí esto es, pero siempre pienso en ecosistemas estratégicos y disponibilidad de servicios públicos, porque claramente pues a mayor ocupación, pues menos va a ser el tema del recurso, y que además mucho de lo que tiene que ver con agua se queda corto en estudios y van siempre muy al ras de lo que deben cumplir en sus licencias y todas estas cosas, pero esa es, digamos, que la primera idea que se me viene a la mente del mapa que muestras. Vale, sí, eso es una de las cosas más preocupantes. De por sí vamos a tener un módulo en particular para hablar de los servicios públicos, de sus demandas, ofertas y demás, que es un tema clave desde ya importante. No sé si alguien tiene la mano levantada, perdón. No, creo que no. Emir dice, perdón, aquí miro, dice, el cambio del territorio de la primera diapositiva es el de ir a la segunda diapositiva, muestra un avance de ocupación de la zona urbana, que es impresionante si la tendencia se mantiene, ¿cierto? Y que tiene que ver con, por ejemplo, fíjense toda esta parte con unas fragmentaciones que son claves, pero además una expansión de las zonas industriales que son muy altas. Claro, esto es una idea de cómo podría darse en el futuro, que pues por supuesto nadie puede predecir con exactitud qué va a pasar, pero fíjense que si uno compara estas dos imágenes, en efecto se da cuenta de un crecimiento que posiblemente sea pues exagerado o por lo menos significativo en su tamaño. Y además que si uno lo compara con las actividades son industriales. Entonces, pues una pregunta que tenemos que hacernos, y creo que siguiendo con lo que decía José Luis, es, bueno, hay unas tendencias, ¿cierto? Hay unos procesos que se vienen dando en términos, ¿qué tanto el ordenamiento territorial puede, digamos, fomentar o contraponerse a esas tendencias que se están dando digamos, en el municipio y en la región? Entonces ahí es muy importante ver si hay elementos de fragmentación, cuáles son los cambios, pero además hay que tener en cuenta algunas variables que son muy importantes y que creo que se vienen generando a propósito del comentario de José Luis. Es posible que, por ejemplo, tengamos
que tener en cuenta las densidades, la cantidad de personas que se instalan, que viven o que trabajan en determinadas áreas, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda del suelo real que se necesita en la ciudad? Y eso tiene que ver mucho con las actividades económicas, pero con el crecimiento poblacional del que vamos a hablar en 8 días, con los precios del suelo. José Luis decía una cosa que es muy importante: es posible que la aptitud, digamos, de la producción agropecuaria entre en tensión, ¿cierto? Con otro tipo de actividades en razón o a razón de la rentabilidad o de las dinámicas del precio del suelo. Ayer alguien decía muy atinadamente que una de las razones, entre otras, por las cuales las personas se movían, digamos, se han salido de Bogotá para instalarse en los municipios vecinos, tiene que ver con que el valor del suelo en Bogotá es carísimo y entonces se han generado otros proyectos que hacen más asequible la vivienda. Entonces, el tema de lo que pasa con el precio del suelo, que no es algo, por lo menos en nuestra sociedad, tan controlable, ¿cierto?, hace que, digamos, entremos en unas discusiones muy, muy claves de cómo el precio del suelo genera o fomenta determinadas formas de crecimiento. Una serie de indicadores de cómo cada zona tiene unas particularidades, ofertas y servicios, por ejemplo, de educación, salud, las características de los hogares, etcétera, e incluso lo que hablábamos de los costos de viaje ahorita. Entonces, todos estos elementos son muy importantes para tener en cuenta, lejos de proponer que este es el modelo de ocupación. Lo que hay que tener en cuenta, como bien se planteaba ahorita, es que el crecimiento de la ciudad ha sido bastante acelerado, de la región, digamos, que se está dando, y es muy importante entonces con este plan de ordenamiento identificar en dónde están, digamos, las virtudes y en dónde también están los defectos de estas tendencias, y cómo intentamos hacer un acuerdo para que pues algunos elementos se respeten. Ya planteaba Camilo una cosa muy importante: ¿qué pasa con los servicios ecosistémicos, con la riqueza ecosistémica y ambiental que tenemos? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la prestación de servicios públicos? Elementos que hay que tener en cuenta. Uno puede estar pensando, como también lo decían previamente, en que, bueno, chévere que la ciudad crezca o no, pero ahí hay un montón de consecuencias directas e indirectas que son importantes tener en cuenta. Entonces, a partir de eso, y creo que ya José Luis adelantó esta diapositiva, pues es entender que el modelo no lo estamos construyendo sobre un escritorio, sobre un tablero vacío, sino sobre unas tendencias que se están dando, que hay que contraponer esas tendencias con el territorio deseado, con qué es el territorio que queremos tener, ¿cierto? Pero pues esa es una tensión que hay, y qué tanto podemos regular esos elementos, ¿sí? Ayer hablábamos, por ejemplo, que muchas de las cosas que han pasado en Bogotá, que han pasado en las ciudades latinoamericanas, que ha pasado en Mosquera, que han pasado en los diferentes municipios, tienen que ver con cosas que no fueron necesariamente planeadas. Bogotá ha tenido muchos planes urbanísticos y de regulación de su crecimiento. Bogotá ha sido una ciudad que ha tenido constantemente ejercicios de planeación, pero una buena parte del crecimiento de Bogotá no ha sido posible, si se quiere, controlar, a razón de que hay cosas que no eran previsibles. Bogotá en los 50, cuando se veían las tendencias de crecimiento, se asumía que Bogotá iba a tener más o menos 2 millones de personas a final del siglo XX, ¿cierto? Pero cuando vemos la realidad, realmente fue 3 veces más de lo que se pensaba, ¿cierto? Y hay muchas tendencias, entonces eso generó un montón de barrios informales, eso que decía José Luis ahorita, ¿cierto? Un montón de personas que están construyendo, por ejemplo, empezaron a construir viviendas de una u otra manera, a veces con lo que se podía construir, y se fueron generando unas formas de ocupación del territorio bastante desorganizadas, sin las vías necesarias, sin los servicios públicos de los que habla Camila. Entonces, ahí hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, y hay que preguntarse qué tanto podemos o cómo hacemos para regular justamente esos crecimientos, esas dinámicas reales que se están dando en relación, ¿cierto?, a ese territorio que deseamos. Cuando entonces esa tensión es la que tenemos que tener en cuenta, porque no se trata de hacer un plan de ordenamiento territorial, creo que José Luis lo dijo mejor, pero no se trata de hacer un plan de ordenamiento territorial basado exclusivamente en la idea de cómo queremos el territorio soñado, sino que hay que entender que hay intereses diferentes, hay tensiones diferentes, hay dinámicas diferentes, y un poco se trata de cómo equilibramos esas diferentes condiciones. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta ahí? ¿Fabio? Pues yo estoy muy de acuerdo con toda su exposición. Sin embargo, a veces yo no me encuentro muy convencido, ni digamos con ciertos planteamientos
que siempre se orientan hacia la parte de los suelos, de la valorización de los suelos, de la parte, pues, digamos, contradictoria en un desarrollo que es, si un recurso es escaso, lógicamente tiene que subir de precio, ¿no? Por la oferta y la demanda, lo más elemental que existe en el mundo. Pero al mismo tiempo, no solamente es el factor dinero el que implica un desarrollo armónico y adecuado, sino que también implica una coordinación muy estrecha entre la ciudad, que es la que, digamos, va haciendo la expansión hacia el occidente, y los municipios anexos, porque ni puede permitirse que la ciudad determine el futuro de estos municipios del occidente, como tampoco es posible aislarlos de la riqueza que tiene Bogotá y de la expansión que tiene Bogotá. Entonces, yo creo que más que los análisis puntuales de aspectos netamente políticos, debe hacerse desde el punto de vista de social y económico, cómo debe hacerse un desarrollo. Por ejemplo, si se pensaba que no debe hacerse un desarrollo hacia la sabana occidente, ¿para qué se hace un Regiotran? Con más de 2,5 billones de pesos de inversión. No tendría mucho sentido, porque eso lo que está estimulando es que haya más migración de Bogotá hacia los municipios para que se ubiquen allá. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo conveniente para el desarrollo de las poblaciones y de la ciudad? Pues yo creo que es un desarrollo armónico y facilitarle la vida a la gente. Si la gente no encuentra sitios en Bogotá o están muy costosos, tienen que darle alguna solución en otra parte. Y esa solución debe ser con ciertos parámetros digamos, de calidad, porque no puede colocarse en un vehículo a 3 horas para ir a vivir en tal parte o ir a trabajar en tal otra parte, ¿no? Entonces no se trata solamente de esos aspectos, sino pienso que debe ser una parte muy armónica y muy estrecha entre la ciudad, en los intereses de la ciudad y los intereses de los municipios, sin que prevalezca ninguno. Si en el área metropolitana, si la parte de la región metropolitana va a implicar que digamos, queden desaparecidos los municipios en sus decisiones económicas, sociales y políticas, pues no sería muy buena la región metropolitana. Si hay una buena armonía y se unen esfuerzos y recursos y se hace un desarrollo bien racional, pues entonces sí, es aceptable, pienso yo. Sí, sin duda, y ese balance, por ejemplo, creo que el ejemplo del Regiotram y ver qué implicaciones tiene, y ver, por ejemplo, temas como la autonomía municipal que Brian Camilo también está planteando en el chat, son elementos muy importantes. Particularmente ese tema lo vamos a trabajar en el último módulo, en el 7º módulo, a partir además de estas nuevas figuras como la región metropolitana, porque esa discusión es muy importante, que aunque no es directamente el plan de ordenamiento, pues por supuesto tiene que ver mucho con lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto?, en el municipio, y tiene que ver con, pues, qué tantas autonomías, qué tanta gobernanza se puede desarrollar a partir de figuras como la región metropolitana, qué papel juega Mosquera y los municipios dentro de ese marco, y creo que esas son discusiones que inevitablemente van a aparecer, que no necesariamente son las que determina el POT, pero que por supuesto están directamente relacionadas con lo que el POT puede hacer, y esas son preguntas que son muy importantes. Pero creo que Fabio ha caído, digamos, o ha puesto, digamos, el ojo en un tema que es muy importante, y es cómo empezamos a balancear esas dinámicas territoriales y esas dinámicas, digamos, socioeconómicas en relación a los procesos de ocupación, a los procesos, a la forma en que concebimos el territorio. Y ahí creo que van a aparecer muchos temas que son importantes que discutamos y que pongamos en discusión, y ojalá que podamos proponer además en el marco de la construcción. Entonces, bueno, voy a proseguir con algunos de los otros temas. Insisto, esto es como para poner algunas contextualizaciones de las discusiones centrales que va a tener el plan de ordenamiento, y que ojalá, digamos, motiven también a la discusión, que incluso pongamos, digamos, las cuestionamientos, las críticas o los aportes que bien se han venido dando en esta sesión
pues que las podamos ir desarrollando. Voy a hablar un poco del papel de lo ambiental, cómo incide en el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Y aquí es importante tener en cuenta que, sin entrar en una discusión que de pronto pues nos tomaría mucho tiempo en identificar pues qué es eso del medio ambiente y cómo el medio ambiente además se relaciona con los ecosistemas, sí es muy importante decir dos cosas que son importantes. Una, pues que por supuesto los seres humanos, ¿cierto? Y nuestras actividades como seres humanos, sobre todo en estas formas, digamos, de sociedad en las que tenemos un impacto altísimo sobre el entorno en el que nos desempeñamos, pues modifican los ecosistemas y modifican las riquezas ambientales que existen. Y que una de las formas en que se modifica se puede afectar positivo o negativamente, digamos, esas riquezas ecosistémicas, pues tiene que ver con la forma en que ordenamos el territorio. Entonces, la pregunta es clave, ¿cómo hacemos para que el ordenamiento territorial pueda incidir en el medio ambiente y pueda afectar para bien la protección del medio ambiente? Y en ese sentido, si nos interesa un poco explorar esos temas, pues les recomiendo, y sobre todo a quienes les gusta el tema normativo, pues la Ley 99 de 1993, que surge de una serie de preocupaciones que se vienen dando tanto a nivel nacional como internacional, pues dice que el Estado debe tener por función, ¿cierto?, planificar el territorio para garantizar, digamos, la conservación de los recursos renovables, ¿cierto? Y que su explotación permita un desarrollo sostenible. Eso es un elemento que es muy, muy importante tener en cuenta y que es clave considerar porque una de las responsabilidades públicas es que protejamos los recursos no renovables, los recursos renovables, perdón. Y en ese sentido, pues es clave tener en cuenta que los planes de ordenamiento deben someterse a estas lógicas. Y bajo esa lógica es muy importante tener en cuenta, si nos interesa, digamos, como la cascada normativa, pues es importante tener en cuenta la declaración internacionalmente de Río de Janeiro del 92, que pone, digamos, la necesidad de pensarse en el desarrollo sostenible y que a partir de eso van a aparecer una gran cantidad de, digamos, de discusiones, incluyendo pues las conferencias sobre el medio ambiente que se dan de manera internacional, pero además las apuestas por el desarrollo sostenible que se han venido generando internacionalmente. La Ley 99 del 93 es fundamental para entender, digamos, las discusiones sobre el ordenamiento, sobre el medio ambiente y la protección de los recursos y cómo el ordenamiento puede insertar, y por supuesto algunos pues, elementos como los lineamientos ambientales para la gestión urbana, los sistemas nacionales de áreas protegidas, una serie de COMPES, aquí hago un pequeño paréntesis, quienes no estemos muy familiarizados con la forma en que se construye política pública en el país, esta figura, ¿cierto? Los consejos nacionales de política económica y social son los mecanismos por medio de los cuales se generan pues como unas ordenanzas generales frente a cómo debería construirse unos temas específicos, y los ambientales en términos del ordenamiento territorial es muy, muy importante. Además, Brian nos dice una cosa muy importante, la Agenda Urbana de Hábitat 3, que la hablaremos en algún momento cuando hablemos de las apuestas internacionales, y de otras tantas, ¿no? Hábitat 3 es una apuesta internacional, se desarrolló la última en Quito hace ya como 4 años, 5 años, y que plantea la necesidad de que el ordenamiento tenga como base la sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Garantizando, pues, obviamente, la preservación. Todos estos elementos, digamos, uno podría sintetizar diciendo, oiga, cualquier decisión que se tome sobre el territorio debe estar basada en una investigación científica, ¿cierto? Es decir, la forma, a propósito de lo que decía José Luis, es la aptitud del suelo o en general la protección de los ecosistemas y la gestión del medio ambiente debe estar basada en una investigación científica. Es muy importante incorporar en los proyectos de desarrollo los costos ambientales que tienen. Eso históricamente había sido desconocido y es muy importante tener en cuenta que los proyectos pueden tener unos costos ambientales que hay que intentar, ¿cierto?, reducir para que no nos afecte a todos, que además es importante insertar dentro de las lógicas del desarrollo la prevención, la corrección y la restauración ambiental, ¿cierto? Es decir, hay que prever el maltrato ambiental o ecosistémico y el medio ambiente que podemos hacer, que podemos corregir algunas dinámicas o restaurar ambientalmente alguna zona, que hay que conservar los recursos naturales renovables y que además hay una obligatoriedad, y ya ahorita hablaremos de eso, de prevenir los desastres, ¿cierto? Estos
todos estos elementos aparecen con una base normativa y es muy importante tenerlas en cuenta. Es decir, hay un respaldo legal con el que contamos para proteger, digamos, los ecosistemas. Y a partir de eso, ¿cierto? Aparecen unas figuras, aquí creo que está puesto al revés, pero digamos, hay unas figuras como las lógicas de conservación y de protección. Es decir, unas zonas, una manera de decir, evitemos o restringamos las actividades humanas en determinadas zonas del territorio, porque esas zonas tienen unas características que son importantes. En otros módulos veremos con detenimiento cosas como el patrimonio, ahorita hablaremos de la gestión del riesgo, pero una de las razones por las cuales hay que evitar que las actividades humanas, sobre todo las de urbanización, se desarrolle, tiene que ver con que pueden afectar la estructura ecológica principal. Y me perdona, aquí leo una definición, pero es una forma de entender que es muy importante. Esto en últimas es el primer soporte sobre el que se debe tener en cuenta el territorio, y es justamente los elementos bióticos, o sea, vivos y no vivos, ¿cierto? Abióticos, que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio. La idea de tener una estructura ecológica principal es garantizar la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, ¿cierto? Sobre todo porque sobre ellos es que se puede pensar y eso es el primer elemento para dar soporte al desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Entonces, ojo con eso, es muy importante tener en cuenta que cuando tenemos una intervención en el territorio, pues estamos extrayendo materias primas del territorio, en Mosquera se extraen muchas materias primas, ¿cierto? Se hacen procesos productivos, pero también, digamos, los recursos naturales o la riqueza natural es receptora de los residuos, ¿cierto? Y eso es importante tener en cuenta que debe haber una gestión para que esa recepción de los residuos se dé con la menor afectación ambiental posible. Y además, pues una cosa que es fundamental y es que los ecosistemas generan bienes y servicios ambientales, que creo que lo planteaba Camila ahorita en su intervención. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Los parques nacionales ahí entran además de manera tangencial también a ser una forma de regular estas riquezas naturales que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que quiero decir con estas diapositivas es que es muy clave entender que el ordenamiento da la posibilidad de decir, en estas zonas vamos a limitar o a prohibir actividades humanas. Hay diferentes, digamos, niveles de regulación. Y eso se llaman zonas de conservación o zonas de protección, dependiendo la naturaleza misma de ese ejercicio. Y que una de las razones tiene que ver, por supuesto, con el tema de proteger el medio ambiente. Brian había escrito ya, leo, dice, perdón, se debe tener en cuenta cómo potenciar la infraestructura verde, toda vez que la matriz biofísica está conformada por todos los elementos preexistentes. Sí, sin duda, digamos, y es una cosa que es clave, digamos, y que creo que, pues, insisto, algo había comentado, pero creo que Brian lo plantea mejor, Brian Camilo, y tiene que ver justamente con que finalmente, de alguna manera, no hay posibilidad de pensarnos un ejercicio de desarrollo socioeconómico si no tenemos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, formas de proteger justamente la riqueza natural, ¿cierto? No sé si te estoy traduciendo bien, Ryan Camilo, ¿cierto? Y lo que dice es muy importante, y sobre todo esa última parte, que es el planeamiento urbanístico, suele obviar, ahorita lo ponemos sobre todo cuando hablemos un tema del recurso hídrico. Entonces, pues quería comentar eso, es decir, nosotros contamos con un soporte legal, ¿sí? La protección ambiental cuenta con un soporte legal y además con una serie de instrumentos que facilitan la conservación. Y digamos, ya es para mirar a propósito de la pregunta que hacía Camila al comienzo, que ahorita está levantando la mano, pues es cómo bajamos estas discusiones también a algunas zonas que hay que mirar con detalle en el municipio. Pero le doy la palabra a Camila. Doc, lo que pasa es que, ¿puedes volver a la presentación anterior? Es que caíste algo que me parece, o sea, que puede ser un ejemplo, creo yo, muy articulado a lo que se está buscando con todo el tema de POT, y es que atiendan estas delimitaciones a la realidad que tienen los ecosistemas, tanto en los municipios como en las ciudades, porque con ese tema de delimitación de zonas ambientales y sobre todo con la obligatoriedad de la inversión del 1% que tenemos todos que hacer
tenemos un conflicto, siento yo, no sé si conceptual, con las autoridades ambientales para la adquisición de estas zonas de conservación y protección, porque muchas veces la compra o adquisición de este tipo de predios están ligados a los conceptos técnicos que pues nos dé la ADECOAT frente a la viabilidad de ese mapeo que ellos tienen. Pero resulta que en algunos casos concretos es el municipio, son los municipios los que conocen la realidad de su territorio frente a cómo están sus ecosistemas. Y muchos de estos no están dentro de la línea que tiene la autoridad ambiental. Y ahí es donde siento que de pronto no estamos aterrizando un poco la realidad, o sea, que tienen los municipios. Entonces, ese tema de limitación de zonas ambientales me parece clave, o sea, pero lo que, vuelvo, insisto, o sea, sobre la realidad que tiene el municipio o los municipios, las entidades, porque pues claramente ahorita con el ejemplo que tú dabas de los 2 millones de habitantes y cómo se desfasó el tema, es traer lo mismo aquí porque es información que está muy desactualizada y que la realidad de, digamos, desde el punto de vista técnico-ambiental, pues no puede ser. Inclusive hay algunos lugares o ecosistemas, humedales, etcétera, que están mapeados y cuando uno va y conoce esos espacios, pues resulta que en términos de fauna y flora no tienen lo que se espera tener para la apropiación y se encuentran otros que como se ha ido desplazando por tema de ocupación, de urbanismo y todo, sí tienen esas condiciones, pero no se pueden adquirir porque no están contemplados dentro de estas zonas estratégicas. Bueno, digamos que lo que quería comentar era que ojalá que estos procesos se hagan mucho teniendo en cuenta la realidad territorial desde el punto de vista ambiental de los municipios. Sí, y yo aprovecho, digamos, ese comentario para 2 cosas que son como muy importantes, y es entender efectivamente, hay una de las grandes, no llamémoslo dificultades, pero retos que tiene el proceso del ordenamiento, es que hay muchos actores, llamémoslo, de diferentes niveles jerárquicos dentro del ordenamiento que tienen incidencia sobre el mismo. Yo creo que veámoslo como oportunidad, eso que está diciendo Camila, y tiene que ver con cómo hacemos para que, por ejemplo, esa lectura diagnóstica de cuál es la riqueza ecosistémica del municipio, de cuáles son las virtudes que tiene el municipio, efectivamente puedan ser concertadas con la corporación autónoma. Eso, por supuesto, tiene sus dificultades porque evidentemente hay unos niveles jerárquicos y además la corporación autónoma tiene, digamos, una potestad frente a estos temas, pero es clave y aprovechemos, digamos, y eso nos parece muy importante, que logremos un ejercicio de diagnóstico claro con la información que se tiene, con la información, digamos, de diferentes fuentes, pero una de esas fuentes clave también tiene que ver con la ciudadanía y con, en últimas, el conocimiento del territorio que tiene la ciudadanía, y la idea es que el diagnóstico que estamos construyendo se haga. En este momento yo simplemente quisiera como contar, porque justamente esa es la siguiente fase, Camila. En este momento estamos haciendo como esa lectura conceptual inicial, pero sobre todo la siguiente fase es que en las mesas temáticas esas preocupaciones, esas situaciones se puedan plasmar con mucha más fuerza. No solamente está el tema, por ejemplo, de qué áreas se pueden poner en términos de conservación o no, sino temas tan complicados a veces como los permisos y las licencias mineras, los bloques mineros y petroleros, pues en el caso de Mosquera no es petrolero, pero sí mineros que a veces responden a unos niveles, digamos, de actuación superiores al municipio y que hay que intentar articular y que, por supuesto, el peso que tiene la ciudadanía a la hora de identificar temas es una de las cosas que son claves tener en cuenta. Entonces, pues procuremos que ese buen propósito de mirar con la mayor capacidad regional, con la mayor de realidad, perdón, que sucede en el municipio, pues lo podamos hacer. Y esa es una apuesta que queremos hacer, de ahí que estemos invitando a todas y todos ustedes, ojalá a muchos más, a que identifiquemos aquellas riquezas, aquellas características que deben ser incorporadas en el plan de ordenamiento. Entonces aquí, pues, digamos, el mapa, se lo pasaré un poco rápido porque justamente le dedicaremos unas sesiones específicas ya a hablar del territorio específicamente, pero es muy clave entender que aquí hay una serie
situaciones que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Reservas forestales, las limitaciones mismas que tiene la Corporación Autónoma Regional frente a las rondas hidráulicas, los distritos de protección, incluso los mismos sistemas de riego, que son actividades privadas, pero que por supuesto tienen afectación sobre los ecosistemas. Obviamente un elemento que es muy importante tener en cuenta y es la reivindicación por la Laguna de la Herrera, que es fundamental, ¿cierto? No solamente como pues muy importante como cuerpo de agua y como riqueza hídrica del municipio, pero además como una riqueza patrimonial, cultural y arqueológica que es fundamental tener en cuenta. Entonces, pues la invitación un poco es como que de pronto esos temas, datos que podamos otorgar, bienvenida sea para que justamente el diagnóstico ambiental, como cualquier otro diagnóstico, se haga de la manera más completa y concertada posible con la ciudadanía para, pues, justamente que hagamos un ordenamiento sobre el territorio que es. ¿Tienes la mano levantada, Camila? No sé si se te quedó levantada. ¿O quieres decir otra cosa? Bien, entonces, pues, y sí, bienvenida sea la invitación. Yo respondería diciendo, ojalá, pues, hagamos el esfuerzo de poner, digamos, estas discusiones en clave. Y aquí digamos un ejemplo, porque además por ejemplo, es un tema clave, que es el tema del humedal Gualí, y que tiene un tema particularmente importante porque está metido, ¿cierto? O está en interacción constante con la zona urbana del municipio, ¿cierto? Y además porque como ecosistema, y a propósito de una cosa que decía Camila al comienzo de su intervención, la cosa es que, por supuesto, los ecosistemas y las fronteras de los ecosistemas no responden a las fronteras político-administrativas que nosotros hemos puesto arbitrariamente como seres humanos. Entonces, entender los ecosistemas también es entender, digamos, miradas que entiendan la región, y este es un muy buen ejemplo de ello. Tenemos una zona en particular, ¿cierto?, que es el humedal Gualí, que tiene una interacción directa con el municipio y que solamente para poner un ejemplo, aunque de pronto no se ve muy bien aquí en la diapositiva por el tamaño, es para decir que dentro de cada una de estas áreas, si se quiere, de protección y de conservación, se dan unas escalas distintas, unas capacidades distintas de fomentar actividad o de organizar actividades distintas. Aquí 3 ejemplos que son muy importantes. Hay zonas de preservación, de restauración y de uso sostenible. Y tiene que ver, por ejemplo, la preservación sobre todo son actividades donde se restringe mucho el uso de los seres humanos, de las actividades sobre todo urbanísticas, en pro de mantener el ecosistema de la manera más, digamos, más pura o más intacta posible. Hay unas zonas alrededor, digamos, de este humedal Gualí que tiene que ver con la restauración, que como su nombre lo indica, tiene que ver con, ojalá, generar actividades que garanticen proteger, pero además restaurar, conservar y mantener y volver a generar, digamos, la riqueza ecosistémica, y además pues hay otras, digamos, alrededor que son aprovechamientos sostenibles, porque ustedes saben, los ecosistemas, insisto, no tienen una frontera delimitada, sino que hay que pensarse en unas formas integrales a tener en cuenta. Entonces este puede ser un ejemplo pequeño pero importantísimo para la vida urbana del municipio, porque entre otras cosas, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero es muy importante tener en cuenta que en efecto las actividades pues de urbanización han desconocido en gran medida la riqueza. Aquí esto que ya creo que ya lo hemos dicho, y es que pues hay unas tensiones del medio ambiente con algunas actividades, con los usos del suelo, por supuesto, es decir, hay una tensión entre diferentes usos del suelo y las actividades ambientales, bien lo decían ustedes, por ejemplo, con el crecimiento urbano, la renta que hablábamos ahorita, José Luis, ¿cierto? Cómo las actividades de alguna apuesta por generar rentas pueden poner en discusión o en disputa con algunas características propias del ecosistema, o por economías de aglomeración, ¿cierto? La posibilidad de concentrar actividades, como bien sea por elementos económicos, por elementos logísticos u otra serie de elementos, pues también entran en juego. Entonces, aquí hay que entender, y con esto cierro, digamos, esta parte, que pues una parte del ordenamiento, y quizás una de las partes más vitales del ordenamiento, es cómo nivelamos el interés particular con el interés colectivo. Creo que se me olvidó corregir las imágenes al revés, pero es como el uso y la vocación del suelo, de alguna manera, ¿cierto?, pueden empezar, el uso y la vocación del suelo tienen que ser regulados en pro de que, si bien hay unos intereses particulares, sobre todo de los propietarios de sus suelos, pues también hay un interés colectivo que hay que tener en juego. Alguien comentaba, ya dice,
En muchas zonas se desconoce la delimitación hasta dónde va la conservación, no es solo el recurso hídrico, también es la ronda hidráulica, sí, en efecto, ¿cierto? Y hasta dónde va esa franja. Por supuesto, y dependiendo también la naturaleza del cuerpo hídrico, las franjas y las zonas de amortiguación varían, ¿cierto? Su tamaño. Esos temas, por ejemplo, son fundamentales que tengamos todos muy claro. Que cuando vayamos a mirar con detenimiento justamente los mapas frente a todos estos temas ecosistémicos, veamos con detalle, digamos, hasta dónde llegan las franjas. Ahí hay unos temas que son muy importantes tener en cuenta. Yo ahorita dejaría, digamos, para que lo miremos con detenimiento, pues más bien como en su momento en las mesas temáticas, la identificación de esos lugares específicos y las formas en que se disponen esas franjas o esos mecanismos de amortiguación de los conflictos. Digamos, perdón, aquí voy un poquito rápido para pues, mantener, ojalá en lo posible, como el tiempo que estaba pactado, posiblemente nos pasemos unos minutos, pero también quisiera poner un par de reflexiones que son muy importantes en torno al tema del recurso hídrico, que creo que tiene que ver con muchas de las cosas que hemos venido hablando. Uno, y lo primero, pues es entender, y pongo, digamos, este mapita como parte de acordarnos que todo este que es nuestro territorio, pues era originalmente un gran lago, ¿cierto? Un lago muy pues, de gran tamaño, el Van der Hamen, que de alguna manera pues entendemos que la riqueza natural que tiene en términos hídricos toda esta región es impresionante. Posiblemente estemos en un suelo que tiene mucha riqueza, pero yo solamente quiero dejar esta diapositiva sobre todo para pensar que puede ser que sea paradójico, pero justamente y quizás por la riqueza hídrica tan importante que tenemos, es que en buena medida hemos, si se quiere, despreciado el recurso hídrico y sobre todo digamos, la importancia del agua en el marco del desarrollo del territorio. Si uno mira las legislaciones, si uno mira en general las dinámicas sobre las cuales se construyó la ciudad y se han construido los municipios, es, si se quiere, de espaldas al agua, ocultando el agua. Un montón de vías, como por ejemplo vías tan emblemáticas como la Jiménez en Bogotá, se hicieron ocultando, ¿cierto? Soterrando, enterrando los ríos, las quebradas, los riachuelos, ¿cierto? Desapareciendo humedales sistemáticamente, incluso impulsando la desaparición de humedales, y solo más o menos desde las últimas décadas nos hemos dado cuenta que es muy importante y es fundamental entender que esos cuerpos de agua, que los humedales, que las chucas, que los ríos, hay que protegerlos y hay que no solamente protegerlos, sino ponerlos como elemento central dentro del ordenamiento. El río Bogotá creo que es el mejor ejemplo de cómo un elemento que debería ser estructurador del territorio, centro del territorio, en gran medida es el espacio de atrás, tanto de la gran ciudad como de los municipios aledaños, ¿cierto? Justamente porque ha sido el receptor de un montón de contaminación. Y hay que pensar entonces cómo nos replanteamos el tema del agua, y eso seguramente nos lleva a muchas discusiones. En términos... Y eso es muy clave tener en cuenta, entonces, bueno, aquí podríamos también mirar con un poco de profundidad que el agua del que nosotros nos abastecemos responde a dos macrocuencas, ¿cierto? Por un lado, la cuenca del Orinoco, en donde están una buena parte de los embalses. Realmente son aguas que deberían ir al oriente del país, pero que nosotros las tomamos, ¿cierto? Para Bogotá, para los municipios como Mosquera, para mandarlas a la macrocuenca del Magdalena. Eso es una mirada que es importante tener en cuenta, unas modificaciones muy claves que hacemos al recurso hídrico, pero además que legalmente tenemos la necesidad, ¿cierto? Y además creo que es la apuesta de garantizar que es un elemento fundamental del ordenamiento estos elementos. Garantizar la oferta, ¿cierto? Que existan ecosistemas que garanticen una oferta del recurso hídrico constante. El agua en general no se acaba, el agua fluye, ¿no? El agua está en el marco de un ciclo, pero el hecho de gestionarla de mal manera hace que pueda, efectivamente, bien sea por contaminación, por desviación o por otra suerte de elementos, perdamos, digamos, la riqueza hídrica. Colombia ha perdido notoriamente buena parte de la accesibilidad per cápita al agua, justamente por un tema de malgestión. Hay que saber muy bien cuál es la demanda, creo que esa es una pregunta que está constante, ahorita la decía Camila, frente a los crecimientos poblacionales, frente a las actividades productivas, cuál es la demanda y cómo distribuimos de mejor manera la demanda. Y por supuesto, la calidad, ¿cierto?, del agua es fundamental, y minimizar la contaminación es un elemento fundamental dentro del ordenamiento. Estos son grandes retos que tenemos a la hora de construir, pero es muy, muy importante tener en cuenta que detrás
de todos estos asuntos, por supuesto, están unas discusiones que son claves a tener en cuenta de cómo ordenamos el territorio. Y entender que, bueno, además del tema de riesgo, que ya pasaremos a él, pues deben generarse unos ejercicios de fortalecimiento institucional, de gobernabilidad, lo planteaba ahorita, creo que Brian Camilo, en el chat, y es como además generamos entonces unas condiciones para que efectivamente entre todos la ciudadanía sea consciente de la importancia de fortalecer esa gestión integral del recurso, de exigirle a las administraciones y a las competencias institucionales ese cuidado por el recurso. Y pongo aquí, digamos, el logo del POMCA del Río Bogotá, que es muy importante tener en cuenta. Creo que producto, digamos, de esas apuestas aparece en esto. Para quien les interese, digamos, mirar el tema hídrico con mayor detalle, les recomiendo. La página del POMCA está más o menos actualizada. Sí, pero te la quedo debiendo, Camila, si quieres puedes ponerla en las preguntas y la mandamos por aquí en este momento no la tengo en insumos de la reglamentación del POMCA, pero clave, digamos, ustedes pueden, incluso en los documentos POMCA está la escala de cómo se surgen estas actuaciones, y son planes, llamémoslo, de ordenación, pero pensados en las cuencas, es decir, en los ríos, en los cuerpos de agua, en la riqueza natural, y eso es una apuesta relativamente reciente. Primer POMCA es de 2016, ¿cierto? Hay una segunda versión de 2019 y es algo que tenemos que tener en cuenta y es muy, muy importante porque es una forma de ordenar el territorio en torno al agua, y eso es una de las apuestas, yo creo que internacionales y nacionales más importantes, y es entender que cualquier actividad humana que hagamos debe estar mediada. ¿Por qué esto es importante decirlo hoy por hoy cuando estamos hablando del plan de ordenamiento? Pues porque este POMCA nos pone, digamos, unas condiciones, está en un nivel jerárquico superior que nos pone unas condiciones del uso del suelo, de las actividades que se deben hacer, de la gestión del riesgo que se debe tener en cuenta para, digamos, procurar mejorar la calidad, la oferta y la demanda del río Bogotá y de la cuenca del río Bogotá. Entonces, este, por supuesto, es uno de los grandes retos que tenemos como región, pero es muy importante para quien le interese con detalle, pues mirar el POMCA. Me quedo viendo en este momento como la cascada jerárquica, Camila, pero incluso pues sí, ahorita lo podemos poner como pregunta y les enviamos pues, todas las respuestas que surgen. Y por supuesto, esta pregunta entonces la dejamos abierta inicialmente, y entonces, pues esto creo que es muy clave, ¿no? ¿Qué significa ordenar el territorio alrededor del agua? Porque sin duda, pues la preocupación por el agua y la gestión del agua es uno de los elementos claves para superar la crisis ambiental que estamos viendo. Finalmente, y me disculpan un poco la velocidad con la que estoy hablando, pero es en ánimo de no quitarles más tiempo del que habíamos pactado, pero es muy importante tener en cuenta este último elemento, que es la gestión del riesgo. Digamos, clave, muy, muy importante, tener en cuenta que pues este tema del riesgo se vuelve cada vez más importante dentro de muchas de las agendas internacionales, dentro de muchas de las apuestas que pasa con el territorio. Uno normalmente asocia el riesgo efectivamente a una situación catastrófica, ¿cierto? Como lo que puede pasar con una avalancha, lo que puede pasar con una inundación, con un incendio forestal o cosas de ese estilo. Pero es importante tener en cuenta que pues, digamos, tres diferencias conceptuales que, perdón, aquí puede ser muy básico para quienes ya se han acercado al tema, pero que es importante tener en cuenta. Amenazas tenemos constantemente. Todos nosotros en este momento tenemos la amenaza, por ejemplo, de un sismo, ¿cierto? En cualquier momento puede temblar. Pero si combinamos la amenaza con la vulnerabilidad, es decir, con la forma en que podemos nosotros afrontar esa situación que se puede presentar frente a una inundación o frente a una remoción en masa, es decir, una avalancha o un derrumbe, frente a un temblor, frente a un incendio, esa vulnerabilidad y reducir esa vulnerabilidad determina qué tanto puedo ser víctima, ¿cierto? O se me puede afectar significativamente la vida ante esa situación. En otras palabras, es posible que en Bogotá y en la región de Bogotá tiemble muy fuertemente, pero no todas las áreas, no todas las viviendas se van a ver afectadas de la misma manera, ¿cierto? Posiblemente las viviendas más antiguas, quizás hechas en adobe o sin ninguna infraestructura, digamos, de resistencia sísmica, pues son mucho más vulnerables, digamos, a situaciones graves, y ojalá no suceda, por ejemplo, de que caigan o que perezcan en el proceso. En ese sentido, el riesgo, y sobre todo más que el riesgo, la gestión del riesgo tiene que ver con cómo, primero, identificamos amenazas
identificamos cuáles son las amenazas que hay en el territorio, y segundo, cómo frente a esas amenazas disminuimos en lo posible las vulnerabilidades. Y a partir de eso, justamente en la relación amenaza y vulnerabilidad es que vemos la capacidad de riesgo. Eso tiene que ver con entonces mejorar las capacidades institucionales, con promover unos mejores, digamos, recursos para ello, tener un conocimiento técnico fuerte en torno a dónde están las amenazas, dónde están los riesgos, dónde están las vulnerabilidades, identificar las condiciones socioeconómicas que puedan afectar. Creo que algo que todos conocemos es que las condiciones socioeconómicas de muchos pobladores hicieron pues que se ubicaran en zonas de riesgo, incluso por temas mismos del precio del suelo, y cómo se desarrollan políticas públicas e incluso condiciones culturales frente al riesgo, ¿no? Frente al agua y demás. Entonces, bajo esa lógica, pues justamente el POT debe incorporar, ¿cierto? Una serie de elementos que son muy importantes, delimitar las zonas de amenaza, eso es una responsabilidad del POT, ¿cierto? En las áreas que están con amenaza, la limitación de las condiciones de riesgo, es decir, combinar la amenaza existente con la vulnerabilidad que existe por parte de algunos asentamientos, ¿cierto? Y determinar medidas orientadas justamente a restringir y a condicionar las normas urbanísticas para mitigar el riesgo. ¿Cuál creen ustedes? Una rápida pregunta es, por ejemplo, el mayor riesgo que puede tener el municipio, o qué tipo de amenaza es la más fuerte, y bajo esa lógica, cuál es el riesgo de mayor fuerza. Y ya les prometo que es la última pregunta, por si ya estamos cenando o estamos en otras actividades. La contaminación del aire es una fundamental, pero incluso más que esa, ¿cierto? Las inundaciones, como bien dice Andrés Felipe. Nosotros estamos, digamos, buena parte del desarrollo urbanístico se hicieron sobre cuerpos de agua. Entonces, pues lo que nos pide legalmente, pues que hagamos unos estudios básicos, ¿cierto? Y sobre esos estudios básicos se inserten en los componentes generales. Ya en algún módulo hablaremos de cuáles son los componentes del POD. Hay un componente general, un componente urbano y un componente rural, pero el riesgo debe ser algo transversal que esté en el componente general, urbano y rural, y sobre eso se generan unas cartografías y unos detalles que permiten, digamos, mayor identificación, ¿cierto? Preliminarmente, y como para motivarles que sigamos participando, pues estos planos que ustedes ven aquí en pantalla es una forma de identificar los riesgos que existen actualmente en el municipio. Camila, perdón, dice: la relación de las actividades industriales versus los riesgos que se pueden generar en el conjunto del riesgo hídrico. Por ejemplo, eso es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Como determinadas actividades. Si nosotros combinamos los riesgos, pues nos damos cuenta que la inundación es muy importante. Ya hemos hablado del humedal Gualí, estamos hablando de la laguna de la Herrera, de unos cuerpos de agua que hay sobre la vereda de Valsilla, ¿cierto? Que generan unos altos riesgos. Los rojos acá están mostrando, digamos, los altos riesgos. Por supuesto, algunos cuerpos de agua, incluso algunos drenajes generan algunos riesgos de inundación, ¿cierto? Los meandros también generan. Los meandros, para que todos entendamos, tiene que ver con, llamémoslo como la forma en que se disponen los ríos o los cuerpos de agua, esa forma serpenteante que son los meandros, y las formas en que los afluentes de agua también generan condiciones de inundación. Y por supuesto el mismo río Bogotá. Todos los ríos son dinámicos, un río no siempre mantiene la misma forma, si uno lo mira a lo largo de los años. Los ríos a veces tienen momentos decrecientes y otros momentos de sequía, y pues es normal que los ríos se explayen y no. Garantizar que no hayan, ¿cierto?, actividades urbanas sobre las zonas de riesgo es un elemento fundamental. También hay otros tipos de riesgo que son importantes tener. Bueno, aquí el tema de puentes es importante tenerlo en cuenta. Algunos lugares en particular hay que tener claro. Algunos centros poblados están ubicados en zonas de alto riesgo, y sobre eso hay que tomar medidas que son muy importantes. Entonces, pues la idea es, esto, digamos, pues son las cosas que se están construyendo técnicamente para que todos y todas podamos mirar con detenimiento estos mapas y proponer. Hoy, insisto, estamos haciendo un primer paneo de que los conceptos queden claros, pero sobre todo es invitarles a todos y a todas, a los que ustedes conozcan, para revisar todos estos datos y esta información en clave de proponer. Si miramos, por ejemplo, la amenaza
de movimientos en masa y de, digamos, de deslizamientos que dan, pues por supuesto es en la zona con mayor ladera, con mayor inclinación, donde están los riesgos más próximos del municipio, que es en la parte noroccidental, ¿cierto? En donde además hay actividades mineras que son importantes tener en cuenta. Si miramos las de inundación en escala en urbanas, pues por supuesto el tema del humedal Wally es muy importante. Aquí hay un tema que es importante tener en cuenta. Lo voy a decir de esta manera, me corregirán si de pronto no es la forma más técnica de decirlo, pero el POD, digamos, la legislación nos exige que el detalle con el cual se hagan los estudios de riesgo cambie dependiendo de lo que se esté hablando. 1.5000, esta escala 1.5000 quiere decir un poco que los mapas los estamos viendo con más zoom, ¿cierto? Estamos acercándonos más al mapa. Entre más grande sea el número, por ejemplo este 1.25.000, que es una relación de proporción, que ahorita de pronto no vale la pena explicar en este momento, lo haremos en un ejercicio de las mesas de trabajo, pero tengamos por el momento la idea de que la escala, entre más chiquito sea este número que acompaña el 1, 1.5000, 1.2000, etcétera, es que nos estamos acercando más, ¿cierto?, al detalle, y entre más grande sea el número es que nos estamos alejando más. Pues bien, lo que se está construyendo y lo que se está, digamos, como alistando también para que podamos hablarlo y proponerlo para que quede como la cartografía propia del POD, es que, por ejemplo, la amenaza de inundación urbana hay que identificar en qué partes de la parte del área, de la zona urbana del municipio hay riesgos de inundación, también en lo rural y todos los riesgos que están asociados. Entonces, clave esto, porque posiblemente con esto habría que empezar, podríamos haber hecho la presentación empezando por los componentes de riesgo, porque de lo que estamos hablando acá, por supuesto, es de, uno, la vida de las personas, dos, por supuesto, de la protección ambiental, y tres, por supuesto, de cómo hacemos para que una muy buena gestión del territorio nos evite tener costos, porque por supuesto en esto, como en muchas cosas de la vida, es mejor prevenir, ¿cierto?, que curar. Entonces, evitar es muy, muy importante. Dice, ya te doy la palabra, José Luis. Brian dice, se debe detectar el potencial para la aplicación de un plan de aprovechamiento de aguas lluvias, por ejemplo, fundamental. Todas estas anotaciones, la idea es que nosotros las vamos insertando, las vamos metiendo, digamos, en esas apuestas. Las aguas servidas, teniendo en cuenta el consumo actual del agua del municipio y las potencialidades y limitaciones. Estos comentarios son muy claves, digamos, como propuestas que la idea es ir afinando e ir construyendo a lo largo de este proceso de participación en clave de este diálogo de conocimientos, para generar ese proceso, pues un proceso de participación incidente. José Luis. No, simplemente para aclarar o hacer un comentario respecto al tema de las escalas. O sea, yo creo que lo que debemos tener en cuenta es que una cosa es lo que dicen las normas y cómo quedaron planteadas las normas en su momento y que no han sido actualizadas, porque esos términos o esas escalas estaban definidas era para los temas de presentación de los resultados. Pero con el desarrollo de las tecnologías de los SIG y todo, pues hoy en día eso ni siquiera debe tenerse en cuenta de esa manera, sino por el contrario, debe llevarse a nivel de detalle, de tal manera que teniendo un catastro debidamente desarrollado y actualizado, yo puedo tener cómo debo poder identificar realmente dónde están las áreas de riesgo y cuáles son los posibles afectados, tanto desde el punto de vista predial y ojalá esto asociado con un tema de empadronamiento o un censo. O sea, esto es un tema que yo creo que a veces se ha quedado simplemente en cómo yo cumplo, porque la norma me dice que lo tengo que presentar a escala 1.5000, 1.25.000, 1.10.000, pero la realidad y la esencia de esto es que hay que mirar es cómo aterrizarlo a que dentro del manejo de los SIC, pues yo pueda tener una información tan confiable y no pase como ocurrió, por ejemplo, ahorita en Pereira, que cada vez que hay una tragedia hay que hacer un censo. ¿Quién dijo que eso tiene que ocurrir de esa manera? Si se supone que deberíamos tener una información que nos permita de una manera rápida y ágil poder tener cuantificados los posibles efectos y poder atenderlos de manera oportuna. Porque es que aquí cada vez que hay algo, tenemos que hacer censos. Entonces, ¿para qué está la información y para qué están los datos que deben manejar los municipios? Y por supuesto, digamos, ese es uno de los retos de tener la información, pues más que por el tema de ley, por supuesto, es actualizado. El municipio viene adelantando, digamos, una revisión catastral y además hay unos estudios de ABR, es decir, de amenaza y riesgo, de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, relativamente actualizados, que pues creo, José Luis, te invitaría a que podamos verlos en las siguientes veces, cuando los trabajemos con las mesas temáticas y miremos con detalle.
Y de eso se trata un poco este ejercicio, ¿no? Hoy, insisto, es como contar algunas generalidades, pero también es invitarles y motivarles como a identificar, a construir un diagnóstico participativo lo más completo posible, en donde identifiquemos eso, incluso la necesidad, pues, si es así, de buscar las formas de tener una lectura mucho más específica de algunas condiciones que pues bien vale la pena proponer, justamente para evitar cosas tan terribles como lo que pasó esta semana en Risaralda. Y bienvenidas sean esas propuestas, sin duda, eso es clave tener en cuenta. No sé si hay otros comentarios, dudas, preguntas, si ya de pronto el cansancio del jueves a las 7 de la noche, o sugerencias, actividades por hacer. No, a ustedes, gracias Camila, a todos ustedes por la participación, bienvenidas sean justamente esos espacios. Entonces yo les recomiendo, por favor, pues si nos colaboran con llenar la asistencia, no sé si es muy importante para ir compartiendo espacios, compartir propuestas también y espacios de discusión. De nuevo pues vamos a compartir como el link de la asistencia, para que podamos también pues tener la información y poder dialogar. José Luis. No, un último comentario es que yo creo que un elemento esencial para todo este tema del ejercicio del ordenamiento es definir cuáles son realmente las prioridades. Sí, primero vamos a establecer el tema económico o los intereses particulares sobre los generales, o realmente vamos a entender de alguna manera, desde el punto de vista social, es que nosotros nunca vamos a respirar billetes, nunca vamos a poder tomar billetes y nunca vamos a poder comer billetes. Y si no entendemos que sobre todo ese tema económico está primero la condición y la calidad de vida de las personas, y no entendemos que el dinero es un medio, más no un fin, vamos a estar definiendo cosas que nunca se van a ejecutar, y que si no logramos tener que las normas y quienes las pongan en vigencia y quien tenga que controlarlas tomen las medidas y actúen de la manera adecuada, nunca vamos a lograr que el fin primordial con el que se definió el tema del ordenamiento del territorio logre los objetivos esperados. Les coloco el simple ejemplo de lo que ha pasado con Mosquera y lo que ha pasado con Madrid. En su momento, la variante se supone que era el límite artificial que se había definido para el desarrollo de las zonas urbanas. Y hoy en día estos dos municipios dejaron construir a los costados opuestos de la variante, y entonces hoy en día pues tocó generar todas unas condiciones y unos cambios sobre el desarrollo de su dinámica en su conjunto. Sí, sin duda, y yo aumentaría, digamos, diría lo que plantea José Luis, es fundamental eso, es fundamental. Detrás de ello creo que hay un tema importante y es justamente esos cambios también en términos de la percepción de identificar cuáles son los valores claves y fundamentales a poner en juego en esa ecuación de que los intereses colectivos y públicos deben primar sobre los particulares, pero que además hay unas urgencias ambientales, socioeconómicas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Más allá de otros elementos que a veces se han priorizado. Pero creo que una buena parte de que se pueda cumplir con una apuesta que más allá de lo que quede en el plan tiene que ver con una incorporación efectiva de una ciudadanía que entiende, ¿cierto? Que es capaz de hacer control social frente al ejercicio del ordenamiento. Entonces, por supuesto, hay que exigirle a las instituciones esos valores que creo que, por lo menos personalmente, yo comparto y que creo que estamos en clave de construir bajo esos valores el plan de ordenamiento, pero además, ¿cierto? ¿Cómo fortalecemos las competencias de una ciudadanía que esté muy pendiente a darle peso a esos valores y a intentar equilibrar las diferentes actividades y demandas, ¿cierto? Socioeconómicas, culturales, ambientales y territoriales, en últimas, que nos garanticen un ejercicio, digamos, adecuado, no solamente para la formulación, que será este año, sino para la ejecución efectiva y la regulación del territorio. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas a estos espacios. Pues creo que si estamos acá es porque nos estamos pensando el territorio, ojalá podamos llegar a la mayor cantidad de gente. Este tema, creo yo, es muy importante para que todas y todos estemos pendientes. Sabemos que no es fácil que todo el mundo se vincule, pero en la medida en que haya unos acuerdos ciudadanos y una apuesta ciudadana y la construcción de un valor público en términos del territorio, pues bienvenidos sean. Y pues muchas gracias, Fabio, creo que tiene el micrófono abierto. No, que simplemente expresarle mi agradecimiento por la magnífica exposición, muy ilustrativa, quedó muy
muy contento con haber participado en esto. Muchas No, gracias. a ustedes muchas gracias realmente, y me parece chévere que las discusiones, que esos apuntes, creo que muy certeros que han planteado varios de ustedes, José, Camila, Fabio, creo que es muy importante considerarlos, Brian, Camilo en el chat, y las demás personas, creo que es muy importante, no dudemos en poner nuestras preocupaciones, nuestras dudas en el ejercicio, porque de eso se trata, de recoger, de intentar sistematizar, y les invitamos a los demás módulos, por supuesto, a que contribuyamos, pero también sobre todo al momento de la construcción, uno, de llegar a un diagnóstico participativo, que creo que es fundamental, validarlo con la ciudadanía, pero también en el momento de la formulación, pues hacer el ejercicio de participación. Entonces, de eso se trata. Arrancamos ahorita, pero vamos a estar insistiéndoles, les agradecemos mucho la disposición, sé que los tiempos son complicados para nuestras vidas cotidianas, pero pues ojalá podamos efectivamente continuar el proceso en el mediano y largo plazo. No les quito más tiempo, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, les estaremos mandando información y estaremos contando, digamos, las diferentes formas también para que nuestras preocupaciones e incidencias puedan llegar. Entonces, muchísimas gracias y seguiremos estando entonces en el ejercicio. Ya son ya van a ser las 7:20, me pasé más de lo contado. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos en 8 días. El miércoles es presencial en Aso Juntas, si no, seguiremos pues por este día virtual aprovechando las tecnologías de la información. Que tengan muy buena noche, muchísimas gracias.